Los 4 códices mayas supervivientes. Los mayas, considerada una poderosa civilización precolombina que alcanzó su cenit cultural alrededor del 600 al 800 DC antes de caer en un pronunciado declive, sabían leer y escribir y tenían libros escritos en un lenguaje complejo que incluía pictogramas, glifos y representaciones fonéticas. Un libro maya se conoce como códice, plural, códices. Los códices estaban pintados sobre un papel hecho con corteza de higuera y desplegados como un acordeón. Desafortunadamente, los celosos sacerdotes españoles destruyeron la mayoría de estos códices durante la conquista y la era colonial y hoy solo sobreviven 4 ejemplos. Los 4 códices mayas supervivientes contienen principalmente información sobre la astronomía, la astrología, la religión, los rituales y los dioses mayas. Los 4 libros mayas fueron creados después de la caída de la civilización maya, lo que demuestra que quedaron algunos vestigios de la cultura después del abandono de las grandes ciudades-estado del período clásico maya. El más completo de los códices mayas supervivientes, el Códice de Dresde, llegó a la Biblioteca Real de Dresde en 1739 después de ser comprado a un coleccionista privado en Viena. Fue dibujado por no menos de 8 escribas diferentes y se cree que fue creado en algún momento entre el 1000 y el 1200 después de Cristo durante el periodo maya posclásico. Este códice trata principalmente de astronomía, días, calendarios, días buenos para rituales, plantaciones, profecías, etc. También hay una parte que trata sobre enfermedades y medicinas. También hay algunos mapas astronómicos que trazan los movimientos del Sol y Venus. El Códice de París, descubierto en 1859 en un rincón polvoriento de la Biblioteca de París, no es un códice completo, sino fragmentos de 11 páginas de doble cara. Se cree que data del clásico tardío o posclásico de la historia maya. Hay mucha información en el códice, se trata de ceremonias mayas, astronomía, incluidas las constelaciones, fechas, información histórica y descripciones de dioses y espíritus mayas. Por alguna razón, el Códice de Madrid se dividió en 2 partes después de llegar a Europa y durante un tiempo se consideró 2 códices diferentes, se volvió a unir en 1888. Relativamente mal elaborado, el códice es probablemente del período posclásico tardío, alrededor de 1888. 1400 después de Cristo, pero puede ser incluso posterior. En el documento trabajaron hasta 9 escribas diferentes. Se trata principalmente de astronomía, astrología y adivinación. Es de gran interés para los historiadores, ya que contiene información sobre los dioses mayas y los rituales asociados con el Año Nuevo Maya. Hay información sobre los diferentes días del año y los dioses asociados con cada uno. También hay una sección sobre actividades mayas básicas como la caza y la alfarería. No descubierto hasta 1965, el Códice Grolier consta de 11 páginas maltratadas de lo que probablemente alguna vez fue un libro más grande. Como los demás, trata de astrología, concretamente de Venus y sus movimientos. Se ha cuestionado su autenticidad, pero la mayoría de los expertos parecen pensar que es genuino. Hasta luego.